noches. Agradecimientos a nuestro hermano Alfredo por permitirme compartir este espacio y dirigirme hoy a todos ustedes. Mi nombre es Lucía Tavares, yo llegué a la iglesia en el año 2000, donde recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, en la localidad de Cali, en la ciudad de Cali. Llegué por invitación de mi tía Ligia y mi primo Orlando Anzola. En agosto de 2012 llegué a Bogotá, donde recibí la delegación como viceministro en esta localidad. En diciembre de 2015 recibí la delegación como pastor de la localidad de Villa Olímpica, en donde me encuentro hasta el día de hoy. Con respecto a mis estudios eclesiales, me gradué como técnico en Elohim, y en mis estudios seculares estudié aquí en España, en la Escuela de Negocios de Barcelona, donde me gradué en Dirección de Marketing y Ventas. Y actualmente estudio Derecho. Mi querido diario número 36. Bueno, el hermano Alfredo nos trae aquí, nos aclara, nos fundamenta, nos recuerda, nos ilustra, nos amplía todo lo necesario para que nosotros podamos entender la revelación del Hijo en nosotros. Y lo vemos a través de las fiestas bíblicas y la unión de Cristo con la iglesia en este mensaje. Primero, los fluidos fundamentales, esas aguas primordiales, mayim, esa transformación del agua en sangre, que en ese momento fue la primera plaga que estaba recibiendo el pueblo de Israel cuando se encontraba en Egipto, con respecto de la dureza del corazón de Faraón. Faraón estaba endurecido y Dios había endurecido su corazón, pero la labor de Moisés y de Aarón, que era quien estaba allí siendo uno con él, serían los encargados de decirle, de transmitir el mensaje a Faraón de lo que iba a suceder si él no cedía, dejando en libertad al pueblo de Israel. Entonces vemos que esas aguas primordiales, eso que en un momento fue una maldición, una plaga, un juicio, posteriormente se convertiría en bendición. ¿Cuándo se convertiría en bendición? Cuando vemos allí en la cruz, en el momento del Calvario, en esa situación tan horrible que vivió nuestro Señor Jesucristo, tan difícil, tan llena de conflictos, tan injusta, pero que nuestro Señor Jesús de manera muy voluntaria fue y entregó su preciosa vida por nosotros. Ahí lo vemos, crucificado en la cruz y derramando, saliendo de él, brotando de él, esos dos fluidos fundamentales, esas aguas primordiales como fue agua y sangre, saliendo de su costado. En Levítico 17:11 encontramos el texto porque nos dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces ahí vemos que la vida de la carne está en la sangre. Y en 2 de Pedro 3:5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces aquí vemos que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, dos elementos fundamentales los encontramos en el tiempo de Moisés, cuando fue la primera plaga, cuando el agua se transformó en sangre, y lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, allí crucificado, entregando su costado para que de su propio ser saliera de él agua y sangre. Esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús está allí poniendo su cuerpo, poniéndose a sí mismo, poniendo su preciosa vida, y de él salieron estos dos fluidos fundamentales. También vemos aquí en este mensaje de mi querido diario la revelación de la unión divina, el varón y la mujer. Primero encontramos a Adán, Ish, que entra en un sueño profundo, su costado es abierto, y de allí es formada Isha, su compañera, quien es de su propia naturaleza, de su propia esencia. Así como Cristo, que es el nuevo Adán, entrega su costado, y de allí surge la iglesia. Y de la iglesia surge el Hijo. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, primero lo vemos en la experiencia de Adán y Eva, y posteriormente el mismo Señor Jesucristo ya no cae en un sueño profundo, sino que Él entrega su vida,
muere literalmente para entregar de su propia vida, de su propia esencia, para que de él mismo surja y nazca la iglesia. Luego vemos las tres fiestas principales y su significado, que también es espiritual. Así como vemos las tres fiestas, la Pascua, que es el Pesaj, es la aparición del varón, de Cristo, nuestra Pascua sacrificada, que lo encontramos en 1 Corintios 5:7. Luego, la segunda fiesta, que es la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, viene la aparición de la mujer, la iglesia, la eclesia, la Kehilá, cuando el Espíritu es derramado, y esto lo encontramos en Hechos 2 y Joel 2:28. Posteriormente, la fiesta de tabernáculos, la fiesta de Sukkot, la manifestación del Hijo, el fruto de la unión entre Cristo y la iglesia. Entonces, Pascua, varón y Cristo. Pentecostés, mujer, iglesia. Tabernáculos, hijo, que es el fruto final. Para poder revelar este hijo, que es la fiesta de tabernáculos en nosotros, es necesario ir más allá de la letra de la religión y del ritualismo hacia una experiencia personal y reveladora. Es lo que nos dice nuestro hermano Alfredo. Por supuesto que sí. Y tomando mi querido diario, que tiene un mensaje tan profundo, donde el hermano nos está recordando y subrayando y trayéndonos más luz acerca de esta experiencia a la cual nos está conduciendo, me encontré en estas tres experiencias. Lo comparo simbólicamente con mi experiencia de la Pascua, cuando el Señor Jesucristo llegó a mi vida, cuando lo conocí, lo recibí en la ciudad de Cali. Agradezco inmensamente esa gran invitación que me hicieron mi tía y mi primo a esa primera experiencia, porque allí recibí al Señor. Fue mi fiesta de la Pascua. Cristo se reveló a mi vida. Una experiencia fundamental, algo que recuerdo enormemente: en la localidad de Cali ejercía nuestro hermano Pedro Villarreal como pastor, y nuestra hermana Humildad Olaya, su esposa, nos invitó a un grupo de hermanas a evangelizar, a hacer una acción evangelista ardua, de lunes a viernes, tocando las puertas casa por casa. Y esta experiencia traía como unas estrategias, y las estrategias eran una labor social que estábamos realizando. Entonces invitábamos a las personas, le hablábamos de Dios, pero también iba implícita una labor social. Entonces, claro, fueron cientos y cientos de personas, pero pues a la final no quedaron muchas de esas personas, quedaron muy pocas o tal vez ninguna, porque las personas no iban por el alimento espiritual, que siempre ha sido muy valioso y muy generoso de parte de nuestro Dios a través de quienes ministran la palabra del Señor. Iban por ese interés, por esa labor social que estábamos realizando. En agosto de 2012, como les decía, llegué a la iglesia de Bogotá. Me encontré con una iglesia grande, una iglesia fuerte, una iglesia sólida, con unos hermanos muy fieles, de mucho tiempo, de mucha trayectoria, muy estudiosos de la palabra de Dios, muy generosos, muy amorosos, mucho tiempo, muy sólidos, muy firmes. Bueno, allí el Señor me permitió trabajar con ellos en diferentes puntos de obra, donde estábamos procurando el desarrollo y el crecimiento de la iglesia en este lugar. Yo la comparo simbólicamente en mi experiencia personal con la fiesta de Pentecostés, porque pues allí viví un momento de mi vida bastante importante, donde trabajando con estos hermanos que pues ya llevaban tanta experiencia, y por supuesto pues aprendiendo muchísimo de ellos día tras día. Bueno, en diciembre de 2015 llegué a la localidad de Villa Olímpica. Como les decía, fui nombrada pastor de la localidad. Me encontré con una experiencia totalmente diferente. Tuve que morir a lo que conocía o a lo que creía que conocía y nacer a una nueva experiencia. Fui recibida con muchísimo amor, como siempre. Fui recibida con muchísimo amor de parte de la hermana Paloma, de parte de todos los hermanos. No lograba como entrar mucho en la sintonía de lo que los hermanos ya venían trabajando, porque venían de una experiencia, de una dinámica a la cual pues yo no venía acostumbrada, y bueno, tuve que como morir y nacer de nuevo, considero yo. Por eso lo comparo simbólicamente con mi fiesta de tabernáculos, porque tuve que morir, tuve que volver a nacer, tuve que olvidar todo lo que conocía o lo que creía que conocía para poderme
adentrar a esta nueva experiencia. Por ejemplo, yo venía acostumbrada a que si de pronto le compartía a una persona, le hablaba a una persona, lo invitaba, y si en algún momento ya la persona no quería volver más a reunirse o no quería volverme a recibir más el mensaje de la palabra de Dios, pues sencillamente yo lo dejaba y ya no seguía insistiendo porque tendría que ser respetuosa con la decisión de cada uno. Sin embargo, allí en Villa Olímpica me encontré con que pues éramos un grupo de líderes, o somos, pero digamos hablando de aquel entonces, en el principio de mi llegada, si un líder no llegaba a una reunión de líderes, pues la hermana Paloma decía, pues vamos a hacer la reunión de líderes en la casa de este hermano. Entonces nos íbamos todos allá a la casa de este hermano a hacer la reunión de líderes, por ejemplo, cosas que yo pues en mi mente jamás lo hubiera considerado. Entonces, experiencias nuevas, un trabajo masivo, evangelismo diario, predicando la palabra del Señor, tocando las puertas de los corazones, en la mañana el devocional, luego pues todos salir a trabajar y posteriormente en la tarde y noche encontrarnos para salir a evangelizar, a llevar la palabra a todo a Villa Olímpica y sus alrededores, todo muy organizado, todo muy distribuido por líderes, por calles, entregándole a cada uno su zona y haciendo COEs en cuadras, primero en cuadras por calles, luego ya COEs masivos donde reuníamos varias cuadras, hacíamos COEs masivos por sectores. Y bueno, toda esta experiencia pues mientras trabajábamos compartíamos juntos en el devocional, compartíamos juntos, muchos trabajamos juntos porque pues teníamos esa experiencia corporativa de poder trabajar juntos gracias a la ayuda o a las puertas que la hermana Paloma abrió con su Señor Padre para darnos empleo a todos. Creo que todos, o la gran mayoría, hemos pasado por esta empresa que fue bendición y ha sido bendición para muchos de nosotros hasta el día de hoy. Entonces, la comparo, como les decía, simbólicamente con esta fiesta porque he vivido y hasta el día de hoy vivo experiencias renovadoras día tras día. Por supuesto que no he alcanzado todo lo que la hermana ha visionado para mí y yo aspiro a alcanzarlo, espero poder un día presentarme como ese fruto que ella anhela de mí y por lo cual ha trabajado y ha sembrado muchísimo. Y bueno, mucho que decir pues en la experiencia de Villa Olímpica, donde vivimos esa experiencia de familia, de poder trabajar tanto la unidad, de compartir tantos espacios juntos, en el devocional, en el trabajo, en el estudio, en las reuniones, en el evangelismo, en todo. Es un trabajo supremamente organizado y muy bien dirigido. Bueno, allí recibí muchísimas cosas, lo que normalmente un ser humano quiere, un ser humano muy básico que quiere casa, carro y beca, pues allí yo recibí estas tres cosas, por supuesto de la mano de nuestra hermana Paloma. Claro que también tuvimos situaciones adversas, muchísimas situaciones adversas. Por ejemplo, el factor climático, teníamos reuniones a las 7 y a las 4 o 5 de la tarde ya veíamos el cielo que ya iba a desgarrar una fuerte tormenta y pues las tormentas en Villa Olímpica no son fáciles porque van acompañadas de arroyos. Entonces, bueno, por supuesto la llamada de hermana Paloma, tenemos este problema, va a llover, la reunión es a las 7, si llueve pues la gente no va a llegar. Entonces ella me da unas instrucciones, párate allí en tal lugar, al lado del templo, levanta la mano, pronuncia estas palabras, detén la lluvia, di que se muevan las nubes, que llueva a tal hora. Y bueno, tal cual como ella me decía, tal cual yo lo hacía y tal cual así sucedía. Experiencias de este tipo, muchas experiencias de sanidades, milagros, portentos. Pues por supuesto, a medida que la iglesia iba creciendo, también iban creciendo los problemas. Es normal. Y bueno, muchas situaciones en las cuales veía casos fuertes, casos de unas peticiones muy fuertes. Y por supuesto allí estaba yo preguntándole a ella, tenemos esta situación, tenemos este problema. Ella me decía, me daba las instrucciones, como por ejemplo, ve, pon la mano, di estas palabras. Bueno, tal cual como ella me decía de manera física y las palabras a pronunciar, tal cual, así lo hacía y lo que veíamos después eran pues la respuesta, los testimonios a las sanidades y a todas las cosas que sucedían. No solamente sanidades, sino también restauraciones de familia, no solamente restauraciones de familia, sino muchas personas que necesitaban
mejorar sus condiciones económicas, sus condiciones laborales, sus condiciones académicas, mucha restauración de hogares, bueno, todas las cosas que ya sabemos que se pueden presentar dentro de una familia. Asimismo, pues vivimos esta gran experiencia y pues bueno, tantas y tantas cosas que vivimos en Villa Olímpica, por supuesto que nunca van a salir de mi corazón ni de mi memoria porque fueron demasiadas, y pues aquí estoy como resumiendo solamente para compartirles un poquito de esta experiencia. Posteriormente, pues nos vinimos a España, un sueño que yo jamás tuve, la verdad no consideraba salir del país. Bueno, mi hija de pronto sí consideraba salir del país, viajar y vivir en otro lugar, yo no. Sin embargo, pues también hacía parte del sueño del Señor, y pues en el corazón de la hermana Paloma estuvo que mi hija y yo también viajáramos aquí a España, y posteriormente también mi madre. Y bueno, pues aquí estamos, y desde entonces ha sido una experiencia totalmente diferente, como que siempre nos la pasamos renovándonos, siempre pues olvidando o dejando un poco atrás la experiencia o la forma o el estilo de trabajo, sin olvidar la esencia y el orden, por supuesto, y la proyección, la visión, pero sí cambiando de formas, porque pues no es lo mismo. En Colombia teníamos mucha libertad de ir y tocar las puertas y hablar y predicar el evangelio a donde fuera y a la hora, pues dentro de las horas prudentes, pero teníamos esa libertad de poder ir y tocar las puertas de las casas, y era normal, nadie nos decía nada. Sin embargo, pues llegar aquí a una cultura diferente, a unas políticas diferentes, a una cultura diferente, pues ya las cosas cambiaron. Entonces tuvimos que reinventarnos, reestructurar, cambiar estrategias, formas, pero como siempre con la visión de abrir la obra en el lugar donde estamos. Y bueno, aquí estamos, poco a poco, trabajando, conquistando las almas, tocando las puertas de los corazones, haciéndolos amigos, presentando la obra del Señor, conectándolos con este programa, con la palabra del hermano Alfredo, y pues haciendo la obra en la acción evangelista que hacemos, ganando amigos y dándonos a conocer, poniendo la bandera de nuestro Señor Jesucristo a donde quiera que vayamos. Muy agradecida, por supuesto, con el Señor por haberme permitido, bendigo el día que me permitió llegar a esta magna obra. No tengo absolutamente ningún hecho negativo que recordar de ningún pastor o ministro, solamente tengo gratitud en mi corazón por todos y cada uno de ellos, por la paciencia que han tenido conmigo, por su intervención en mi vida, por todo lo que han hecho, porque todo me ha enseñado. De las cosas positivas, pues las llevo en mi corazón, y las cosas negativas no tengo absolutamente ninguna carga, solamente las he tomado como una lección, porque tengo mi respeto reverente por todos aquellos que trabajan en la obra del Señor, porque pues yo también lo hago, y bueno, todo esto solamente me ha enseñado a consolidarme, a fortalecerme y a aprender lo que se puede replicar, y lo que no, pues simplemente desecharlo y ya, tomarlo como una lección aprendida y seguir adelante. Por lo tanto, tengo solamente gratitud para todos ellos, para todos los hermanos pastores que han intervenido en mi vida. Y bueno, esa persona destacable, por supuesto, no podría vivir mi vida sin mencionar, sin decirlo, sin confesarlo, haciendo honor a la verdad y al amor que llevo en mi corazón, nuestra hermana Paloma. Sin duda alguna, mi vida pues se partió en dos, podría decir, antes de Paloma y después de Paloma, porque ella pues se tomó como algo que no le correspondía, como ese sentido de pertenencia, de asumir mi vida, la de mi hija, la de mi madre, y tomarnos como sus hijas, y formarme hasta el día de hoy, y tener paciencia y esperar y transformar mi vida, transformar mis pensamientos, y darme esa firmeza y esa conciencia y esa confianza y esa certeza de que siempre está ahí, como el Señor, que siempre está ahí, que siempre podemos contar con Él, que siempre puedo contar con ella, y que bueno, que solamente me resta honrar y servir a nuestro Dios, porque ese es su legado y ese es mi legado. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, creo que hoy en mi querido diario, que es la palabra que día tras día nosotros también exponemos, porque la palabra que trae el hermano Alfredo en nuestro devocional de todos los días, nos distribuimos dentro del grupo de los líderes, y cada día exponemos todo este material, toda esta palabra, toda esta administración, toda esta entrega a nuestro hermano Alfredo,
por lo cual pues mi respeto y mi reverencia, porque solamente para hacer un video como este pues vemos cuando lo hacemos que no es tan fácil, y pues sin embargo él está allí y ha estado durante toda su vida y ha estado durante estos últimos 5 años allí transmitiendo vida a través de este medio. Entonces muchas gracias al Señor, muchas gracias al hermano Alfredo, muchísimas gracias a la hermana Paloma por cobijarme, por amarme, por tomarme como su hija, y muchas gracias a todos los hermanos con quienes comparto, con quienes vivo, con quienes convivo, con quienes trabajo día a día, y por supuesto pues muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Muy buenas tardes, hermanos, mi nombre es Arturo Ramón y quiero enviar un saludo muy grande y un inmenso abrazo a este glorioso cuerpo de la nueva iglesia que se mueve por todo el mundo. Desde Granada, España, para todos.